Como es de su conocimiento, entonces, farmacología en enfermería, vamos a llevarlo tanto con el sexto como en el cuarto, ¿no? En dos grupos. En el grupo de cuarto tenemos a María Isabel, a Daisy, a Demetria Cawa, Zenaira, Arelis Chalco, Yendelin Chancaguaña, Rosmel Wilfredo, Cristina Chira, Flores Zúñiga, Oviedo, Sara Susana, Nuri Liz, Rosa Machaca, Mari Leticia, Jenny Misme, Mila Di Lucero, Katy Yasuri, Sandra Roque Medina, Willy Everson, Ruth Rosemary Santos, Melanie Brunelli, Rosa Antonia, Carol Melanie y Elizabeth Vilcapasa. Ese es en lo que se refiere a técnica de enfermería 4 y técnico de enfermería 6 tenemos sexto, Marlene Cayata, Lourdes Choquecota, Ruth Melanie Guamaní, Goizueta Lucía Goizueta, Ginisus Chantal Pacheco, Brigitte Ríos Rivera, Nadia Stephanie Rivera,
Gisela Juliana Santander, Caterina Milagros, Roger Marcelo Valeriano, que ya los conozco a ellos, ¿no? Que hemos tenido ya el semestre pasado, hemos tenido el curso de enfermería pediátrica y ahora vamos a llevar farmacología en enfermería 6. Y las chicas de farmacología, de técnicas de enfermería del tercer semestre, recién las conozco, recién las voy a conocer. Ya, como vamos a ver, el curso consta de dos exámenes en sí que vamos a... Entonces, en sí, la carrera, están viendo el sílabus, ¿verdad? A ver, una de las chicas que me diga si están viendo el sílabus. Sí, profesor. El profesor Muy se bien. divisa. Ya, el sílabus está diseñado de tal forma que ustedes pueden aplicar los conocimientos de farmacología en lo que se llama farmacognosia, farmacocinética, farmacodinámica y farmacoterapia, ¿no? La terapia con fármacos, ¿no? Para la administración generalmente racional de los medicamentos. Asimismo, nosotros podemos hablar que ustedes en la capacidad terminal que ustedes deben tener al final del curso es que deben conocer e interpretar todo lo que se refiere al metabolismo, la eliminación, las reacciones adversas, la biodisponibilidad del fármaco en el organismo humano y participar en la administración de los medicamentos en algún momento de su carrera profesional. Entonces tenemos nosotros acá, ustedes ven más o menos el contenido, las unidades, ¿no? Y la fecha que se va a llevar, ¿ya? Hoy día nos toca la introducción a farmacología con generalidades de la farmacología. Vamos a ver en la segunda sesión, vamos a tener lo que es los fármacos, la acción del fármaco, qué hace el fármaco dentro del organismo y qué hace el organismo con el fármaco. Son dos cosas diferentes, ¿no? Entre el fármaco y el organismo lo lleva por un lado, lo lleva por otro lado, lo trae, lo deriva, le hace el metabolismo, lo degrada, lo excreta y, ¿no? Y al final es eliminado. ¿Y qué hace el fármaco con el organismo? ¿No? El organismo, sí, bien es cierto, por farmacocinética se mueve a todo sitio porque el organismo así lo lleva, pero el organismo llega, el fármaco llega a un punto en donde hace su acción. A eso se llama farmacodinámica, ¿ya? Entonces vamos a conocer esto, las chicas de sexto ya saben y conocen bien que es el ADME, ¿no? El ADME, la famosa absorción, distribución, metabolismo, ¿no? De los fármacos dentro del organismo. Luego vamos a tener lo que es vías de administración, las reacciones adversas medicamentosas, que es muy importante que ustedes conozcan cuáles son las reacciones adversas medicamentosas. Ahorita vamos a ver también sobre los 10 preceptos o conceptos de oro que nosotros llamamos, ¿no? Para la administración de un medicamento, ¿no? Durante las etapas de la enfermedad. Ya, el conocimiento de la responsabilidad del profesional, del técnico de enfermería en la administración de los fármacos también. Acuérdense ustedes que si bien es cierto en los hospitales, en los centros médicos de acá cerca, ustedes no van a tener mucha injerencia en la administración directa de estos medicamentos, porque hay las licenciadas de enfermería que son las encargadas directas de esto, pero muchas de ustedes tampoco no van a trabajar acá solamente en el hospital o en el centro médico de acá de Aplao, de Pedregal, sino van a trabajar también ustedes en zonas en donde no hay un médico, no hay una enfermera, y ustedes van a ser las líderes en ese entorno social, ¿no? Un entorno social en donde ustedes deben conocer, reconocer cuáles son los fármacos, cuáles son sus principios activos, cuáles son las diferentes, qué fármacos se utiliza para diferentes patologías y todas esas cosas. ¿Se dan cuenta? Ya, los créditos que nosotros vamos a tener son de 3 créditos y nuestro horario va a ser de lunes por la tarde, de 3 de la tarde a 4:30. El que les habla, el doctor Reinaldo Carvajal Camacho, médico cirujano, jefe y director de
de Salud, acá en Pedregal, y docente del Instituto Tecnológico Superior Futuro del Sur, el Carmen, ¿no? De ahí mismo vamos a ver todo lo concerniente al reconocer los fármacos terapéuticos en diferentes patologías, ¿no? Eso lo vamos a hacer porque eso ya lo han visto ustedes en lo que se refiere a patología, tratamiento y patológico, ¿no? En tratamiento sobre las estructuras patológicas, ya fármacos que van a proteger al sistema cardíaco, al sistema de hipertensión, en la insuficiencia renal, fármacos antimicrobianos, en el cáncer también. Ya, vamos a desarrollar esos conceptos tanto teóricos y si es que nos da un tiempo a las clases que nos vamos a tener también vamos a desarrollar algunas prácticas que van a ser muy importantes para ustedes, como la dilución de los medicamentos en niños, la dilución de los medicamentos en los frascos ampollas que se utilizan, ¿ya? Como ustedes verán, los trabajos, ahorita vamos a tener una guía de trabajo, ahorita estamos trabajando con el soporte de Moodle y Zoom, la multimedia y los trabajos interactivos que ustedes me van a presentar. Acuérdense ustedes que todo trabajo interactivo, todo trabajo tiene su nota. Si nosotros vemos lo concerniente a la asistencia es obligatoria en el 30%. Acuérdense que el 30% es obligatoria. Las actividades van a ser 40%. ¿Y qué conlleva en actividades? ¿Qué se trabaja en actividades? En las actividades vamos a trabajar todo lo que son tareas, en ellas vienen a ser los glosarios de términos, las monografías que vamos a pedir sobre todo de las clases o clases de investigación, las monografías como clase investigativa. Vamos a hacer los resúmenes de la clase, vamos a trabajar bastante. Lo que a ustedes más les conviene es las infografías o también lo que se refiere a los mapas conceptuales, que ustedes deben trabajar bastante, porque los mapas conceptuales, quieran o no quieran, es como un resumen y un aspecto pedagógico bastante resaltante en la cual ustedes van a poder desarrollar el curso y van a tener al día lo que nosotros estamos conversando en este momento como videoconferencia. Las monografías, acuérdense, las tareas de cada sesión que nosotros le vamos a enviar van a ser ponderadas, van a tener una media ponderal y vamos a tener nosotros que en las ponderaciones que nosotros hagamos vamos a conjugar todas esas notas en una sola. Como ya le digo, las actividades tienen un 40%, la asistencia tiene un 30% y los exámenes o evaluaciones, que son 2 exámenes, tenemos un examen aquí, el examen final y el examen de ser parcial, el segundo examen que va a ser más o menos el 26 de octubre, ya estos son 2 exámenes a los cuales ustedes se van a someter y lo que no lleguen a la nota probatoria van a tener que desarrollar un tercer examen de subsanación, ¿ya? El total de la evaluación es el 100%. Acuérdense que el 30% es obligatorio la asistencia. Acá tenemos una bibliografía e infografías para que ustedes puedan desarrollar algunos temas. El que les habla también tiene unos 2, 3 libros que son muy buenos, ¿no? Y que podría yo desarrollar con ustedes en el momento que ustedes me pidan. Me pueden pedir a través del WhatsApp para yo enviársela como lectura recomendada, ¿ya? Entonces, hasta aquí lo que es toda la estrategia metodológica, la evaluación, los recursos didácticos, lo que ustedes deben conocer en los contenidos de las unidades, los objetivos de las unidades, las 18 semanas que vamos a trabajar con ustedes, que va a empezar desde hoy día, del 21 de septiembre hasta el final, que es el 28 de diciembre, y la subsanación es en enero, la primera semana de enero, ¿ya? Hasta acá, por favor, ¿alguien me puede hacer alguna pregunta como para poder desarrollar esa pregunta con ustedes o ya
tienen todo bien claro. A ver, me gustaría que alguien haga alguna pregunta, por favor. Pamela, ¿tienes alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, Melanie? Sandra, José Luis, ¿alguna pregunta? Tú siempre tienes preguntas que hacer. Listo. Prende tu micro para escuchar. Ya, no hay ninguna pregunta. Parece que está todo claro, ¿verdad? Listo, entonces seguimos con las clases del día de hoy. Bueno, como ustedes verán, estos son los temas que habíamos hablado, ¿no? Lo que se refiere a farmacología, los fármacos, las acciones, propiedades, mecanismos, transporte, absorción, distribución, metabolismo y excreción, que habíamos hablado, las vías de administración de los medicamentos, las reacciones alérgicas medicamentosas, conocimiento y responsabilidad de profesión de enfermería cuando se administran los fármacos. Tenemos un examen de la primera fase, luego de ahí tenemos los procesos de enfermería en farmacología, la administración de estos fármacos, el uso de tratamiento de patologías especializadas, tanto en el sistema nervioso como el sistema endocrino, cardíaco, renal y sobre todo en las enfermedades neoplásicas, que es donde vamos a redundar en este semestre, ya que el anterior semestre, en lo que se refiere a patologías y tratamiento, me supongo que les habrán dado, pero en forma superficial, ¿no? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, patología del ojo, ¿no? Una conjuntivitis, patología abdominal, patología de la parte del trigémino, que no es en sí una patología del dolor, sino es un dolor del trigémino, que es un dolor muy agudo, muy extenuante, muy cansado, en donde el paciente conlleva a que tenga una sensación hasta de náuseas y vómitos, ¿no? En esta zona está el ganglio del trigémino y ese dolor es insoportable muchas veces, ¿no? Las dispareunias o los dolores también de la región abdominal baja, que es hipogastrio, y los procesos respiratorios altos, los procesos respiratorios bajos o también las temperaturas altas, las hipertermias, que todo eso vamos a ver en conjunto a través de las evaluaciones y el tratamiento en lo que se refiere a la farmacología. Si ustedes ven, generalmente cuando el paciente recurre a un establecimiento de salud, ya sea privado, público o particular, siempre lo que va a recurrir al médico primero, ¿no? Donde haya recursos humanos médicos es donde siempre el paciente va. Esto no quiere decir que podamos encontrar ahí también una licenciada de enfermería o una técnica profesional o un auxiliar de enfermería, ¿no? Pero la gran mayoría de pacientes recurren a un establecimiento de salud en busca de una atención médica, que es lo común, lo corriente, ¿no? Si uno entiende que hay una posta médica, siempre entiende que debe haber un médico ahí, ¿no? Su médico, su enfermera y su técnica, ¿no? Que es lo ideal. En Cuba, por ejemplo, el socialismo hace que la salud sea una de las prioridades mayores que puedan tener ellos, ¿no? Una de las prioridades, y hacen que en cada cuadra de donde viven, de la sociedad, haya un centro de salud, ¿no? Y en ese centro de salud tiene que haber un médico, una enfermera y un técnico. Entonces, de tal forma que uno está viviendo en una cuadra, hace el recorrido de esa misma cuadra a buscar el médico y realmente lo va a encontrar ahí, ¿no? El médico por sí, solo tampoco no puede hacer las cosas, siempre tiene que tener un equipo que lo apoye. En este caso, el equipo es el equipo de enfermeras y el equipo de técnicos, ¿no?
y el médico tiene que estar en la capacidad de estar actualizándose todos los días para ver los nuevos formatos de atención acá al paciente. Ustedes saben que la cantidad de estudio que tiene un médico es enorme, ¿no? Y que la gran mayoría de médicos salen con el mismo formato. Los médicos salimos de la Facultad de Medicina sabiendo lo mismo, todos sabiendo lo mismo. La diferencia es en el tiempo. Si a mí, por ejemplo, llega un momento en que yo estoy atendiendo 100, 200, 300, 500, 1000 pacientes, entonces cada una de ellas yo voy a encontrar un, 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 un único paciente, ¿no? Un paciente único que no es igual a los demás. Entonces, en eso va a estribar mi experiencia. Mi experiencia me va a decir que de los 10 pacientes, 3 son diferentes a los 7 restantes, y esos 7 restantes son diferentes entre ellos igual, ¿no? Entonces, cada médico va a prescribir a su paciente según su experiencia. Al principio, el médico transcribe o prescribe un medicamento de acuerdo a sus estudios, de acuerdo a la cantidad de estudios que ha tenido, a la profundidad de estudios que ha adquirido, a los nuevos valores en lo que se refiere a medicamentos nuevos, ¿ya? Porque los medicamentos en sí, la sustancia biológica no cambia. Lo que cambia son los nombres, ¿no? Ya sabemos entonces si el médico prescribe fármacos generalistas o fármacos que no son de marca, ¿no? Son básicos, o va a prescribir fármacos de marca. Entonces, pero ustedes me pueden decir, doctor, ¿y cuál es la diferencia entre un fármaco de marca y un fármaco de básico, ¿no? Entonces yo le puedo decir que son iguales. En el núcleo, la biodisponibilidad del fármaco, el fármaco tiene un núcleo que es el mismo, ¿no? Vamos a hablar de, por ejemplo, un alprazolam. El alprazolam, así se llama Alpax, lo que se llame en todo sitio, va a tener siempre un núcleo bioenergético, que es ese núcleo tiene una biodisponibilidad. Pero la diferencia entre uno comercial y uno básico, entonces es que este medicamento va a estar cubierto por un vehículo, o sea, nosotros le llamamos vehículo, ¿no? Por ejemplo, va a estar cubierto, o quien lo va a llevar a ese núcleo farmacológico, ya va a ser envuelto por una estructura. Si es jarabe, también va a ser sobre una estructura oleosa, o si es una cápsula, sobre una estructura oleosa también, pero más conglomerada. ¿Ya? Entonces, pero en sí son iguales. La diferencia es que en uno van a estar recubiertos con una estructura entérica que va a proteger el estómago, y otros solamente van a tener un vehículo un poquito más básico, ¿no? Ya muchos médicos incluso hasta le llaman yeso, ¿no? Pero no es así, ¿no? Son productos moleculares que no hacen daño, pero que sí pueden provocar cierta lesión gástrica a la hora de ingresar al sistema digestivo, ¿no? A la hora de ingerirlos. Para esto, las prescripciones que el médico da siempre está acompañado por visitadores médicos, que son los que nos traen los nuevos fármacos, la nueva disponibilidad de fármacos, las nuevas dosis de fármacos, las nuevas dosis o los nuevos nombres de fármacos que cada laboratorio fabrica. Ya, pero el núcleo siempre va a ser el mismo, ¿no? El núcleo que va a estar disponible para que el paciente, en una farmacodinámica excelente del paciente, sea única y vaya al sitio en donde nosotros queremos que actúe, ¿ya? Entonces el médico va a prescribir eso, esa prescripción va a farmacia,
¿no? Esta farmacia lo va a distribuir, va a hacer que el, que el medicamento sea expendido, se expende según el criterio médico, y esta farmacia, que también es visitada por visitadores médicos y de farmacia, ¿no? va a dar el medicamento para que al final sea administrado el medicamento por el personal de enfermería, el personal técnico en los sitios donde no hay enfermería licenciada, o personal de obstetricia que también hacen su labor en los centros médicos como serums también muchas veces, ¿no? Y que trabajan también en postas. Esta administración del medicamento va a ser llevado al paciente, y el paciente es el que o mejora o empeora o está igual, y el cual va a recurrir nuevamente al médico, ¿no? O va a ser dado de alta. Si ustedes se dan cuenta, esto es un círculo, un círculo en la que la administración del medicamento se basa en lo que el paciente tenga. El paciente tiene una patología renal, puede tener una patología neurológica, puede tener una patología gastroentérica, o puede tener una patología pulmonar. Entonces el médico va a ser el que haga la evaluación y va a prescribir el medicamento que se lleve, ¿no? Eso es lo que se trata de hacer en este tiempo. Otra de las cosas que ustedes ya han hecho han conocido cuáles son las vías de administración, qué son estas, ¿no? En sí nosotros podemos decir que al entrar el medicamento, al ser introducido el medicamento a nuestro organismo, va a llevar una ruta, ¿no? Una ruta la cual va a ejercer una acción local o una acción sistémica. ¿A qué se llama una acción local? Una acción local quiere decir a un solo sitio, ¿no? A un solo sitio. O una acción sistémica que puede ser a sitios diferentes, lejanos incluso del fármaco, ¿ya? A eso se llama acción sistémica. ¿Cuáles son los parámetros afectados según la vía de administración de los medicamentos? Uno, siempre dentro de los parámetros afectados puede haber la rapidez de acción de los fármacos. El fármaco en sí, el fármaco dentro del organismo va a tener una acción, ¿ya? Pero esa acción va a ser interrumpida por ciertos mecanismos de barrera, como por ejemplo los alimentos, ¿no? O el sinergismo que pueda tener con otro medicamento, o el antagonismo que puede tener con otro antagonismo, ¿no? Otro medicamento antagónico. O vamos a tener que, cuando es un estómago vacío, que no haya medicamentos, la acción del fármaco va a ser más rápido, se absorbe mejor, va a absorberse mejor, ¿ya? Ahí vamos a ver, vamos a ver también la eficacia del medicamento según la estructura que tenga en su cubierta entérica o no entérica. Y lo que nosotros también vamos a ver, según la vía de administración del medicamento, los efectos adversos de los fármacos. Ojo, no es lo mismo dar un tratamiento vía oral, ¿ya? Donde va a ocurrir el primer paso, lo que nosotros llamamos paso 1 o paso primero, ¿ya? O va a tener el paso 0, ¿ya? ¿A esto qué quiere decir? Que vía oral, generalmente el paciente, cuando ingiere los alimentos, estos se van a ir al estómago, y del estómago, a través del intestino delgado, se va a absorber esos medicamentos. Y por la vía enterohepática, ¿qué quiere decir enterohepática? La enterohepática quiere decir que va a haber una acomodación, se acomoda en primer lugar. Voy a darles así más o menos un bosquejo. Miren ustedes, estén atentos, ¿ya? Cuando nosotros ingerimos un alimento, esto va a ir al intestino a través del estómago, ¿verdad? El estómago que tenemos aquí va a llevar al intestino delgado en sus diferentes porciones. Acuérdense ustedes, anatomía,
duodeno, la primera, segunda, tercera porción, el ángulo de Threads, y después tenemos acá el yeyuno y el ilión, ¿verdad? El ilión que va a desembocar en el intestino grueso. Miren ustedes, si ustedes ingieren unos alimentos, generalmente la absorción es a este nivel, ¿no? Se absorbe, todos los alimentos se absorben a este nivel del intestino delgado. Pero ¿a dónde se van a absorber? ¿Cómo se van a absorber? Estos alimentos se van a absorber a través de los vasos sanguíneos. Y estos vasos sanguíneos van a llevar estos alimentos, perdón, estos fármacos diluidos, van a llevarlo a lo que se refiere al hígado, ¿no? Esto tenemos aquí, el hígado aquí. Entonces, aquí en el hígado se produce un primer paso, ¿no? A eso se llama primer paso. El primer paso es la absorción de estos medicamentos en el hígado, y en este hígado va a metabolizarlo. ¿Qué quiere decir metabolizarlo? Lo va a deshacerlo para cambiarle su estructura, y va a mandar a través de las hepáticas o las suprahepáticas, va a mandar al corazón. Y en el corazón nosotros lo vamos a distribuir a toda la economía, ¿verdad? Entonces, realmente ese es el mecanismo del primer paso. El primer paso, entonces, que va del fármaco, va a ser a nivel del hígado. Ya, ahora, ¿por qué, doctor, nos está diciendo usted eso? Porque ese es el paso de la vía oral. El paso de la vía oral es esa, de caminar a través del intestino, absorberse en el intestino, ir hacia el hígado, y en el hígado se metaboliza. Ojo, aquí miren ustedes, estén atentos de esto, lo que voy a hacer ahorita. Voy a hacer esto ahorita. Miren, si ustedes ingieren una tableta, y acá se va a deshacer esa tableta, ¿ya? Supónganse que nosotros ingerimos paracetamol de 500 miligramos. Paracetamol de 500 miligramos, ¿no? ¿Ya? Este paracetamol de 500 miligramos. Nosotros ingerimos este paracetamol de 500 miligramos. Lo ingerimos y en el intestino se va a disolver por el ácido clorhídrico o la pepsina, ¿no? Que son ácidos gástricos. Esta disolución de este intestino a través del ácido clorhídrico va a pasar al intestino delgado, y en el intestino delgado se va a absorber. Se va a absorber. Una vez que se ha absorbido, va a pasar al hígado. Y en el hígado, por factores de glucuronización, diferentes factores, van a hacer que 500 miligramos que teníamos va a ser depurado. Uno va a depurar, lo va a depurar y lo va a mandar al intestino otra vez para botarlo como bilis. Y otros va a dejar pasar, pero va a dejar la mitad nomás, va a dejar pasar la mitad. Ya, fíjense ustedes, si era 500 miligramos, solamente la biodisponibilidad del medicamento va a ser la mitad, o sea, 250, ¿no? Llega al estómago, al corazón, del corazón lo manda al sitio donde debe actuar, y después otra vez llega al corazón, y del corazón lo envía otra vez a través de las arterias al hígado, y en el hígado lo va deshaciendo, lo va deshaciendo, lo va deshaciendo, hasta que no llega nada, ¿no? No queda nada. Generalmente, el paracetamol, por ejemplo, para que no quede nada ya en el organismo, debe pasar entre 6 y 12 horas, ¿no? Por eso es que nosotros hablamos de una vida media del medicamento, vida media. Quiere decir que el medicamento, cuando ingresa con una dosis de 500 miligramos en este caso, ¿ya? Pero cuando pasa todo del primer paso, cuando llega al primer paso, que es el hígado, ahí lo va a deshacer hasta la mitad.
Y cuando llega esa mitad al organismo, a la estructura que uno quiere, que está deseando que trabaje, ¿no? Según la biodisponibilidad, entonces a eso se llama vida media del medicamento. Generalmente la vida media del medicamento es la mitad de su cantidad en miligramos, ¿no? Llega a la mitad y esa mitad es la que va a circular a través de del torrente sanguíneo, siendo un fármaco cuya biodisponibilidad es vida media, ¿no? La vida media. Y nosotros nos damos cuenta, entonces, según la biodisponibilidad de la vida media, para darlo cada 6 horas, cada 8 horas o cada 12 horas, cada 24 horas, ¿no? Depende de eso, ¿no? Por eso es que las estructuras de un medicamento siempre son esas. Se mide en miligramos, ¿no? Entonces, pero todos estos fármacos, como ustedes verán después, tienen que ustedes prever que no siempre la parte del medicamento no siempre va a producir cosas buenas. En medicina, todo lo que es medicina no se puede decir que es 1 más 1, 2, como en la matemática, ¿no? En las matemáticas puede haber otros conceptos, pero 1 más 1 en matemáticas sí es 2, pero en medicina no va a haber eso, o sea, no hay nada. Miren ustedes, nosotros cuando estudiamos sobre un fármaco, a nivel científico, a nivel médico, agarramos una especie de una campana. A esa campana se llama la campana de Gauss. Ya, Gauss, así se escribe. Gauss. ¿Qué quiere decir esta campana de Gauss? Esta campana de Gauss lo hacen todos los laboratorios. El laboratorio que hace esto, mide el medicamento, así como están midiendo ahora para el coronavirus, el tratamiento de la vacuna para el coronavirus. Ya, aquí los científicos, no, científicos médicos o biotecnológicos, hacen que esta campana de Gauss se divida en 3 partes. Una parte que es el 25%, que sería aquí, este es el 25%. Uno que es el 50%. Y otro es medible como otro 25%. Y ustedes dirán, ¿qué es esto? ¿Cómo se come esto? ¿No? ¿Cómo se digiere esto? En la campana de Gauss, no, este de aquí en sí es un medicamento que vamos a medirlo según la campana de Gauss. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la penicilina. Esta es la población total, llámese 1 millón, 2 millones de pobladores. Si nosotros vemos, según los recursos farmacológicos, farmacéuticos de Estados Unidos, esta campana de Gauss, ¿cómo se representa? Se representa en que el 25% de la población, el medicamento no le va a hacer ningún efecto. O sea, ni le va a ir bien, ni le va a ir mal, ¿no? A ese pacientes es como si hubieran tomado agua, ¿no? No hay ninguna acción local, no hay ninguna acción sistémica, no hay ningún efecto, no hay ni una reacción alérgica, no hay nada en este 50%, perdón, este 25%. ¿Se dan cuenta? En cambio, si nosotros nos damos el otro criterio, que en este 25%, hay otro parámetro y en este 50% hay otro parámetro. Vamos a ver. ¿Qué quiere decir este 50%? Este 50% quiere decir que aquí está la población en la que nosotros, en que el médico o
la sustancia farmacológica hace bien a este paciente, a estos pacientes. Estamos hablando de una estructura social, ¿no? Una estructura poblacional, ¿ya? De estos 100%, por ejemplo, el 25%, como ya habíamos dicho acá en esta zona, no le va a pasar nada, no le va a hacer nada. En este otro 50%, vamos la acción farmacológica va a ser la exacta, le va a producir buen efecto, va a tener una eficacia el fármaco. No hay un efecto adverso de estos fármacos y el organismo que tanto en la farmacocinética como en la farmacodinámica está exactamente para esta cantidad de pacientes. Por lo tanto, el paciente va a curar, va a tener sus efectos que uno desea como médico que cure este paciente. ¿Ya? Este es el 50%. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este 50% de pacientes va a tener que la acción de los fármacos ha sido el ideal para ellos, en este 50%. Y hay un 25% que le estaba hablando yo a ustedes, que aquí sí vienen los problemas. Un 25% de la población, ya, a este 25% de la población van a hacer reacciones alérgicas, medicamentosas. Uno, le va a caer mal. Dos, no va a producir los efectos deseados, pero puede haber efectos colaterales, ¿no? Unas reacciones adversas a las que nosotros queríamos que haya, ¿no? O va a haber una reacción completamente diferente a la que nosotros queríamos de un principio aquí o aquí, ¿no? Ya en este 75%. Entonces va a haber una reacción completamente diferente a la que nosotros queríamos. Nosotros le da una reacción alérgica sistémica y el paciente le da un shock anafiláctico y se me muere. ¿Se dan cuenta? Ese es el 25% del restante de los pacientes que pueden tener problemas de tipo adverso. Entonces, cuando este medicamento, si ustedes lo ven desde este punto de vista técnico, científico, sociocientífico, si cuando nosotros vemos que este medicamento, según la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud, según los criterios farmacocinéticos, farmacológicos, farmacognósticos de Estados Unidos, si un medicamento reúne estas condiciones del 25% que no pasa nada, que el 50% cae muy bien a todas las personas y que este 25% haya una reacción en la administración de los medicamentos diferente a la que nosotros queremos, entonces este es un buen medicamento. ¿Se dan cuenta? Este es un buen medicamento. Entonces, el medicamento ideal es que el que reúna el 50% de efectividad sobre una población, más sobre el 25% que son inocuos y contra el 25% que pueden tener una reacción alérgica a medicamentos. ¿Me ha dejado entender? Me he dejado entender, ¿verdad? Entonces, ante esto, nosotros vemos que el fármaco es el ideal para ciertos medicamentos. Por eso es que ustedes se van a dar cuenta que las penicilinas en una población generalmente hace bien, pero en otra población no le hace nada, ¿no? Qué raro que no le ha hecho nada si este fármaco es lo mejor que hay, pero en otra población le puede provocar un daño colateral, eso se llama daño colateral, o sea que está paralelo a lo que nosotros queríamos. Nosotros queríamos que ese paciente no sufra ya de infección por una neumonía, por ejemplo, pero el daño colateral quiere decir que le hemos malogrado, hemos tenido un efecto colateral adverso al que nosotros queríamos tener. No lo ha curado, al contrario, se ha podido morir. ¿Se dan cuenta? Esa es la campana de Gauss y qué es lo que estudia esta campana de Gauss. Ahora, sabiendo todo eso, nosotros identificamos claramente cuál es la acción de los fármacos, cuál es la eficacia de los fármacos y cuáles los efectos adversos de estos fármacos.
¿Sí? Han entendido todos, ¿no? O alguien que se ha quedado a mitad. ¿Alguien se ha quedado a mitad, chicos? ¿Me pueden decir? A ver si alguien me pregunta o estoy hablando solo. Creo que estoy hablando solo. Profesor, para repetir la pregunta. Buenas tardes, profesor. La pregunta, Sí. la pregunta, lo que he preguntado es que si ustedes han entendido lo que he explicado de la campana de Gauss. ¿Sí? Sí, profesor. Sí, Sí, profesor. entendido. ¿Sí han entendido? ¿Sí? Todo muy claro, profesor. Ya, entonces, para resumir, No se la nosotros, escucha bien. ¿ah? ¿No se escucha bien? Sí se escucha claro, profesor. Debe ser el internet de mis Ya, compañeros. entonces, de la Se alumna que no se le escucha escucha bien, recortado. ya, en algunos móviles seguramente van a tener entrecortado. Ese es según ¿cómo se llama? El internet que tengan, ¿no? El ancho de banda, ¿ya? Pero en sí, si resumimos esto en sí, vamos a quedar en que toda sustancia tiene tres efectos. Uno, el bueno, uno, el malo, y el otro, el inocuo, el indiferente, el que no produce nada, ¿ya? Eso va a depender de la farmacodinamia y la farmacocinética de cada medicamento, cada fármaco. Miren ustedes acá, por ejemplo, acá hay una cápsula en donde se le ha abierto, y este es el núcleo del medicamento. Todo núcleo y la biodisponibilidad del núcleo en sí, del fármaco, ¿ya? Es único. Yo puedo tener la ceftriaxona, que es un medicamento genérico, pero el núcleo biodisponible de este medicamento se llama ceftriaxona. Y así es ceftriaxona, ustedes lo conozcan como betasporina, lo conozcan como cefalogen, lo conozcan como cefuroxim, lo conozcan como Rosefin, lo que sea, va a ser lo mismo, va a tener el mismo núcleo. Lo que va a cambiar es la envoltura con la cual está diseñada según laboratorio que lo está fabricando, ¿no? Entonces, miren ustedes, para que Sí. haya un efecto, entonces nosotros tenemos, miren ustedes, que cuando nosotros hacemos ingresar un medicamento a nuestro organismo o al organismo de nuestro paciente, ¿no? Vamos a estar administrando ese medicamento. Ahora, yo les había dicho, no sé si ustedes se acuerdan ahorita, que el medicamento vía oral es el único medicamento, es la única, ¿cómo les puedo decir? Es la única forma en la que el medicamento pase por el hígado. A eso se llama el primer paso, ¿ya? Y en el hígado va a destruir ese medicamento y solamente va a botar el 50% de lo que ingresó al principio. Va a botar el 50% para que haya una biodisponibilidad y una buena distribución y un buen efecto al final a donde uno quiere actuar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tanto la administración depende directamente al efecto. Si nosotros acá tenemos un efecto, acá tenemos la administración. De tal forma que si la administración es vía oral, el 50% del medicamento se pierde. El 50% del medicamento se pierde por el paso que tiene que hacer a través de la absorción hacia el hígado. En cambio, la vía parenteral, llámese intramuscular, llámese endovenosa o llámese subcutánea, se liberan de ese paso. No hay el primer paso. No hay la absorción al hígado.
Ya eso ya, primero hace su función y después a través del corazón, cuando llega al corazón, distribuye a todo sitio y recién una porción pasa al hígado. Ya no, pero primero ya hizo su acción en otro sitio, ¿no? Por eso es que la administración parenteral es más directa que la absorción vía oral. Ahora, otra de los que la administración, otra de las administraciones que se realizan a través de la sublingual, debajo de la lengua, tiene el mismo parecido, el mismo concepto de un parenteral, intravascular, intramuscular o subcutánea o intradérmica. ¿Se dan cuenta? Entonces, para que nosotros tenemos un efecto del 100%, la administración tiene que ser no vía oral. La administración vía oral, como corre al primer paso por el hígado, se pierde el 50% de su poder. Por eso que ustedes se van a dar cuenta que la gran mayoría de fármacos, por ejemplo la furosemida, vía oral va a tener el 40%, ¿no? Pero vía intramuscular o vía parenteral o en ampollas va a tener la mitad de esa concentración, que sería, si el 40% vía oral, 20% es la vía parenteral. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se lleva eso? Que la biodisponibilidad del fármaco depende de la vía por donde lo mandemos. Ahora, otra de las vías, la vía rectal. La vía rectal, si bien es cierto, se absorbe a nivel rectal, también esta vía rectal, también una parte va a ir al hígado y otra parte va a ir a la cava inferior, y la cava inferior va a ir hacia el corazón. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que la biodisponibilidad del fármaco a nivel de recto, a nivel de recto, una parte siempre va a ir al hígado y otra parte va a ir a la circulación general. Entonces, la administración, cuando nosotros administramos un medicamento, esta se va a liberar a nivel del estómago, ¿no? Vía oral, ya. Profesor, no le escucho. ¿Se fue el profesor o solo en el mío se cortó? Se salió. Salió. Todo el de ustedes se cortó, pero
A ver, alumnos. Muy buenas tardes, docente. Su micrófono está apagado, por eso no se le escucha.
Ya chicos, ahora sí otra vez. Bueno, se salió parece que le entró un virus porque al toque nomás ha salido de todo el sistema. Vamos a ver, vamos a entrar ahorita otra vez, ¿ya? ¿Ahora sí me escuchan? Sí, profesor. Sí, Ya. profesor. Vamos a entrar entonces al tema, ¿ya? Entonces, aquí nos habíamos quedado, ¿verdad? Farmacodinamia y farmacología. Acá, ¿no? Acá hemos quedado, ¿no? El fármaco en el sitio de acción llega a aquí a su receptor. Toda célula tiene su membrana, ¿verdad? Una membrana hacia afuera, que es la membrana plasmática, y hacia adentro es todo lo que es el citosol, ¿no? Interno, donde está el núcleo. Y dentro del núcleo está el DNA o ADN, ¿no? Que también nosotros llamamos ADN. Este receptor, que es el fármaco, va a actuar sobre el sitio del receptor. El receptor generalmente son proteínas. Este receptor va a actuar sobre una proteína que está dentro del citosol o citoplasma, que es la proteína G. Y esa proteína G va a actuar a nivel de la membrana plasmática con el adenosín ciclasa, ¿no? Esta adenosín ciclasa es una enzima que va a actuar a nivel del ATP, que va a degradar al AMP, ¿ya? ATP y AMP. Y este ATP, que es el adenosín trifosfato, que es la energía, va a ser degradado a AMP ciclasa. Este AMP ciclasa, por la adenilciclasa, va a ingresar a nivel de los responsables del DNA, del ADN, y va a hacer que actúe el fármaco, este fármaco que nosotros lo habíamos ingresado, actúe a nivel del ADN en el núcleo. Y este va a provocar un efecto, y este es el efecto, ¿no? Ha pasado por la distribución, la biodisponibilidad del fármaco en sangre, y luego de la administración y liberación de esta. Entonces, pero nosotros, ojo, tenemos que tener un detalle muy grande. Y el detalle grande es que los medicamentos son productos, en primer lugar nosotros le llamamos drogas, ¿no? Pero no son drogas, no son estupefacientes, sino son drogas en términos genéricos, generales, son medicamentos en las cuales tiene un efecto sobre una estructura dada. Entonces, con los medicamentos realmente no se juega, ¿no? Y está en nuestras manos el que con esos medicamentos no se vaya a hacer un juego de todo esto. No se toma por tomar, puede bajar la presión, puede subir la presión, puede haber una bradicardia, puede haber cualquier sinnúmero de medicamentos, puede haber una reacción alérgica medicamentosa, puede haber un problema de tipo hormonal, ¿no? Entonces, para esto necesitamos nosotros que haya un uso racional de medicamentos. Y ustedes saben las 5 C del uso racional de los medicamentos. Hay las 5 Cs, ¿ya? Que lo vamos a conocer ahora, esas 5 Cs, ¿ya? De este uso racional de los medicamentos. Y vamos a ver un pequeño video para que ustedes vean este uso racional.
Las 5 Cs del uso responsable de los medicamentos. El medicamento es un bien sanitario cuya eficacia, seguridad y calidad está garantizada por las autoridades sanitarias. No obstante, para que se cumplan estos requisitos debemos hacer un uso responsable del mismo, es decir, debemos de seguir las recomendaciones que nos hayan realizado los profesionales sanitarios. Los medicamentos autorizados han sido sometidos a rigurosos controles de calidad, pero para que obtengamos el efecto deseado, en primer lugar debemos de tomarlo, es decir, debemos de cumplir las pautas que nos haya recomendado el médico, y en segundo lugar debemos de saber cómo utilizarlos. Por eso hoy os quiero dejar 5 preguntas básicas que todos debemos de saber su respuesta cuando nos llevemos un medicamento de la farmacia. Son las que llamamos las 5 Cs para el uso responsable de los medicamentos. La primera es, ¿conoces para qué es? Es decir, ¿para qué enfermedad nos están recomendando este medicamento? En segundo lugar, ¿cuándo debo de tomarlo? Es decir, si es por la mañana, a mediodía o por la noche. Tercero, ¿cuánto tengo que tomar? Es decir, la dosis que me haya recomendado el médico. La cuarta, ¿cómo debo de tomarlo? Es decir, la forma de utilización de ese medicamento, si tengo que administrarlo antes o después de las comidas. Y por último, la quinta, ¿cuánto tiempo debo de tomar este medicamento? Es decir, la duración total del tratamiento. Estas 5 preguntas y sus respuestas te ayudarán a conseguir la máxima eficacia y seguridad de los medicamentos que tomas. Y recuerda, pregunta siempre a tu farmacéutico de confianza. Él te dará respuesta a estas preguntas y a cualquier otra duda que tengas. Recuerda, ante cualquier duda, acude a tu farmacia y consulta a tu farmacéutico. Entonces, ustedes verán que el uso de estos medicamentos tienen las 5 Cs, ¿no? ¿Cuáles eran las 5 Cs? ¿Se acuerdan? ¿Ah? Yo. A ver. ¿Puedo participar? Participa, hija, participa. Ya, es conocer el medicamento. Conocer el medicamento. Sí. ¿Eres Jessica o cómo te llamas? Gladys Guamanicho Quecota. Gladys Guamaní. Ya, porque Jessica también ha levantado la mano, ¿verdad? Ya voy a levantar. Jessica, profesor. No, primero... No sé si fue bien, profesor, pero es vía de administración correcta. Gladys Guamaní. Sí, profesor. Sí, ya, yo Gladys Guamanicho Quecota. Ya, conocer el medicamento. Ya, uno es conocer el medicamento. Dos es cuándo debemos administrar el medicamento. O el otro es cuánto, por ejemplo, cuánto de dosis se va a colocar al paciente. O el otro es cómo debo tomarlo o cómo debo de utilizar ese medicamento. Y el quinto sería cuánto tiempo voy a utilizar para el tratamiento de la enfermedad o para curarme. Ya. Gladys, ¿en qué? ¿Eres de cuarto o de sexto? Cuarto semestre, profesor. Doctor. Ya. Profesor, disculpe, una pregunta. Sí, dime, hija. Profesor, ¿está revisando también los mensajes por chat? ¿Cómo? A ver, ¿cómo no te escuchaba? ¿Quién me ha hecho la pregunta? Jessica Javier, profesor. Jessica, ya dime, ¿cuál era tu pregunta, Jessica? Si usted está tomando en cuenta la participación a través del chat, mensajes a través del chat. Sí, a través del chat como que no lo veo mucho, Jessica, porque todos están aquí, ¿no? Entonces, si me levantan la mano, encantado yo les doy la ¿cómo se llama? La palabra. No veo mucho el chat porque me roba cámara, pero también puede ser, ¿no? Pero traten de levantar la mano, ¿ya? Traten de levantar la mano para poder yo visualizarlas y ver quién es la que va a dar
la participación que ustedes quieren dar, ¿ya? ¿Sí? Sí, Ya. Entonces, seguíamos continuemos. continuando, sí. Ya continuaremos. Entonces, acuérdense ustedes, entonces que hay una, Hay 5 Cs. sí, las 5 Cs, ¿ya? Pero aparte de esas 5 Cs, también hay los 10 correctos, ¿no? Los 10 correctos, a ustedes les han enseñado los 5 correctos, ¿verdad? ¿Ya? Ah, sí, nos han enseñado los 5 Sí nos correctos. enseñaron eso, 5 Sí, correctos. los 5 correctos, ¿ya? Que eso es lo que se enseña a enfermería, los 5 correctos. Pero les voy a decir que no solamente hay 5 correctos, sino hay 10 reglas de oro de la Administración Segura de Medicamentos, ¿ya? Las 10 reglas de oro. La actividad, tanto la actividad de enfermería como en lo que se refiere a la administración de medicamentos, todo esto siempre tiene un objetivo, ¿no? El estricto cumplimiento de las reglas o de las normas o de lo establecido en estos procesos, ¿no? En el proceso de la administración del medicamento, ¿ya? Entonces, también una estructura que se llama 10 reglas de oro de la Administración Segura de Medicamentos. Si ustedes ven, están viendo la imagen, ¿no? Que les estoy presentando aquí, los 10 correctos que también es, ¿no? Profesor. ¿Sí? Ya. Sí. Entonces, miren, ustedes ya me habían dicho los 5 primeros, que serían hasta acá, hasta donde está este endoscopio, ¿verdad? Entonces, el paciente, nosotros que vemos, tenemos que saber qué paciente es, ¿no? El Paciente paciente correcto. correcto, ¿no? Debemos usar varios identificadores, el nombre, el apellido, fecha de nacimiento. Si está dentro de un hospital, sabemos que tiene una pulsera, tiene alguna identificación, ¿no? No solamente el número de cama, porque muchas veces el número de cama también el paciente lo puede llevar a otro sitio y pensamos que es el número de cama el que esté ahí. O, como ha ocurrido en muchos sitios, un paciente se echa en la cama de otro paciente y le estamos administrando a ese paciente medicamentos, ¿no? Que son a veces pacientes que, por ejemplo, en salud mental ocurre mucho de eso, ¿no? Este es el primer correcto, ¿no? El primer correcto. El segundo correcto es el medicamento. Nosotros que tenemos que identificar bien este medicamento. Tenemos que leer la etiqueta, tenemos que ver lo que nosotros llamamos la fecha de vencimiento, ¿no? El envase, ¿no? Tenemos que asegurarnos de que es el medicamento que han prescrito y que es el correcto, según la disponibilidad médica, ¿no? Según la disponibilidad. Tratemos de nunca hacerlo de memoria, porque el que les habla me ha pasado varias veces de que yo pongo acá un diclofenaco y en la otra jeringa ponía yo una dexametasona y en otra jeringa ponía yo un diazepam, por ejemplo, ¿no? Entonces, y ninguno de los tres tenía rotulados de los medicamentos que yo había preparado. Porque yo pensé que sí me acordaba, este era el diclofenaco, este es dexametasona y este es diazepam. Ya está, no hay problema. Y no sé, como lo tenía así tan a la memoria, ¿no? Llevando esos tres nomás, cuando llego a la cama de los pacientes, no me acordaba si era el diazepam o era la dexametasona o era el diclofenaco. Así que, ¿qué tenía que hacer? Eliminarlas, ¿no? Eliminarlas y volver a reconstituir otra vez el medicamento para poner, porque a lo mejor al que tenía un diclofenaco que era para el dolor, iba a poner la dexametasona o iba a poner el diazepam, ¿no? Entonces, para que no nos ocurra eso, tratemos de que el medicamento que es dado a través de la prescripción médica, ojo, de otras cosas, otra de las cosas que yo puedo decir aquí, que la prescripción médica nunca, por favor, nunca, 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 por nada del mundo, lo pongan ustedes con la sola palabra del médico. ¿Por qué? Porque vamos a ver en el aspecto legal, a ese paciente, en ese paciente, entonces el paciente se nos muere,
¿ya? Y si se nos muere el paciente, nosotros vamos a tener que ir, legalmente tenemos que ir ante el juez. Y la única forma que ustedes se puedan defender es decir, de que ustedes han puesto lo que el médico ha prescrito. Pero si ustedes han puesto lo que el médico ha prescrito, pero lo ha prescrito por vía oral, el médico lo único que va a decir es, yo no sé nada, yo no he mandado nada. ¿Dónde está mi firma? ¿Dónde está mi sello? ¿No? Entonces, por favor, la forma, el medicamento que ustedes van a poner y van a leer la etiqueta y el envase para asegurarse que ese medicamento al paciente indicado tiene que ser por vía escrita, no por vía oral. Y si ustedes, otra de las recomendaciones que yo les puedo dar es que ustedes, si ustedes preparan el medicamento, ustedes son los que van a poner ese medicamento. No, nunca hagan caso cuando otra persona prepara el medicamento y le dice, ponle a ese paciente, ponle a ese paciente. Muchas veces nosotros podemos pecar de inocentes, ¿no? Y ponerle a ese paciente el medicamento, pero no es la forma, ¿ya? No es la forma. Si ustedes preparan un medicamento, ustedes tienen que colocar ese medicamento. Si otra persona prepara el medicamento, la otra persona inyecta ese medicamento, ¿no? No se dejan que ustedes preparar el medicamento y ustedes ponerlo. En los hospitales yo he visto mucho que realmente muchas de las enfermeras, ¿no? Preparan el medicamento y ponen ese medicamento a fulanito tal, fulanito tal, fulanito tal, ¿no? Cosa que lo hacen las enfermeras como un medio de rapidez, para que lo hagan bien rápido las cosas, pero no es así. Ustedes tienen que, lo que preparan, ustedes lo ponen, ¿ya? Ahora, no solamente eso, sino que tanto el paciente identificado, el medicamento leído, la etiqueta según la prescripción médica, entonces nosotros vamos a ver cuál es la vía de administración, ¿ya? Debemos comprobar que no es lo mismo vía oral, como ustedes ya saben, no es lo mismo que vía intramuscular o endovenosa, ¿ya? La vía de administración deben ustedes ver que comprobar que sea la correcta, ¿no? Y la forma farmacéutica. A esto yo he tenido una ingrata experiencia en el Hospital Nacional del Seguro Social, en donde una señora, una enfermera que recién había ingresado al piso de pediatría, había un niño que le habían operado y le estaban dando medicamentos enterales quiere decir a través del estómago, ¿ya? Enteral vía oral, ¿ya? Y tenía una sonda. Y tenía medicamentos vía parenteral. Parenteral es a través de la pared, quiere decir subcutáneo, endovenoso, intramuscular, o como le llaman el otro, que es a través de la vía dérmica, ¿no? Entonces, esta joven que había ingresado, enfermera nueva, licenciada nueva, leyó, ¿no? Identificó a la paciente, un niño de 4 añitos, que había sido posoperado, según su pulsera, había sido operado, tenía 24 horas de operación, y lee la etiqueta, todo muy bien, y el envase, y se aseguró que el medicamento sea el correcto, el prescrito por el médico, ya, pero decía ahí medicamento que deberían ponerle vía enteral, o sea, por la boca, ¿ya? Enteral, a eso se llama enteral, porque al intestino delgado se llama enteral, ¿ya? Entero colónico, colon es el colónico y entero es el intestino, ¿ya? Entonces, gastroenteral o gastroentérico también se llama, ¿ya? Entonces, enteral quiere decir por la vía de la orofaringe, ¿ya? Esofágica. Esa es la enteral. Y la parenteral es la vía de administración endovenosa. Entonces, la señorita, ya en ese aspecto, si ya no leyó bien, porque decía enteral. Y entonces ella pensando que era por la vena,
tenía que pasar ese medicamento. Y se acerca a la unidad del niño y dice, el señor, un ladito, por favor, voy a poner su medicamento al bebé. ¿Qué le va a poner, señorita? El medicamento es tanto, tanto, tanto. Pero, señorita, ese medicamento le dan por vía oral. No, señora, ¿usted es la profesional o yo soy la profesional? Estaba equivocada la señorita, ¿ya? Pero como ella decía que era la profesional, entonces... Pero señorita, por favor, ese le damos nosotros por la zona que tiene en el estómago, que tiene por la boquita. Señorita, señora, por favor, déjeme usted trabajar. Todavía de mal humor la licenciada, ¿no? Y le pone por la vena al niño. Figúrese, esto era como una mazamorra que entró por la vena al niño, ¿no? Y le tapó todos los riñones, le tapó el corazón, todo, y el niño se murió. ¿Se dan cuenta? Ya, ¿por qué? Porque la otra pensó que enteral era por la vía endovenosa y ese es parenteral. ¿Ya? Entonces, no es lo mismo decir para la vía enteral que para la vía parenteral. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que nosotros hay que tener en cuenta en la vía de la administración que sea correcta, ¿no? La forma y por el sitio donde se va a dar ese esto. Entonces, otra de los correctos es el horario de administración, ¿no? Sobre todo los antibióticos tienen que tener una hora establecida, ¿no? Cada 12 horas, cada 24 horas, pero tiene que ser lo más, tener en cuenta que sea lo más aproximadamente posible, ¿no? La hora. Y el quinto correcto es la dosis apropiada, ¿no? La indicación terapéutica es la que nosotros vamos a dar como dosis apropiada. Acuérdense ustedes que no solamente dentro de estos 5 correctos, que es paciente, el medicamento, la vía de administración, la hora de administración y las indicaciones y dosis que sean correctas, también hay otra, que son, por ejemplo, la reconstitución y dilución del fármaco, ¿no? Vamos a diluir un medicamento o vamos a diluir en el suero, ¿no? Hay que ver la fecha de caducidad del medicamento y suero y la conservación y la estabilidad. Por ejemplo, hay sueros vitaminados que nosotros ponemos y esos sueros vitaminados se hacen inestables ante la luz. Entonces hay que taparlos, ¿no? Para eso hay que saber y conocer tanto la reconstitución como la dilución del fármaco. Otro que es muy importante es informar al paciente, ¿no? Esa señorita enfermera que hasta ahora sigue en la cárcel porque la mandaron a la cárcel por omisión, por omitir una receta médica, porque la receta médica decía enteral, no decía parenteral, ¿no? Entonces, los pacientes, si son niños, son los padres los que representan al niño, pero los pacientes generalmente deben ser informados sobre toda la medicación que se les está administrando. Señora, señora fulanita tal, nosotros vamos a administrar tal cosa, por prescripción médica, ¿no? ¿no? La velocidad y gotas por mililitro de tiempo, la velocidad de administración también. No es lo mismo poner un medicamento fuerte como una vancomicina, por ejemplo, en 5 minutos o una ceftriaxona en 2-3 minutos, que diluirlo, ¿no? Que diluirlo en 100 mililitros y a un goteo aproximadamente que dure unos 10 a 15 minutos de la infusión que entre al paciente, ¿no? Debemos chequear el registro, ¿ya? Chequear si la respuesta, o sea, si puede ser temperatura, frecuencia cardíaca, tensión arterial, la respuesta al medicamento, ¿ya? Si sube la temperatura, si hace taquicardia el paciente, o si ha hecho una hipertensión arterial luego de administrado al paciente, ¿no? Siempre tenemos que registrar eso y seguir la respuesta del paciente. En el registro es muy importante documentar la administración del medicamento, lo que no se registra en sí no existe, ¿no? Si ustedes administran y no registran lo que han administrado, entonces no han hecho nada. ¿Se acuerdan? Puede venir otro personal y ve que no ha sido administrado su dosis en su tiempo, entonces va a colocarles también, pensando que está en lo correcto esa paciente y muchas veces se ha visto
que la paciente ha sido administrada 2 veces por semana medicamento, ¿ya? Y esas son dosis de sobredosificación. Hasta acá. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Preguntas? Según el sílabus, según la siguiente unidad, vamos a ver todo lo que son fármacos, la acción de los fármacos, las interacciones y reacciones, propiedades de los fármacos, los mecanismos de transporte para el fármaco y todo lo que se llama el ADME, ¿ya? El ADME, tanto lo que es absorción, distribución, metabolismo y excreción, ¿ya? Vamos a ver, y la siguiente es la vía de administración, que ya habíamos hablado, enterales o los parenterales, ¿ya? No hay más preguntas, ¿no? Chicos, entonces, hasta aquí hemos terminado y nos vemos a la siguiente, ¿ya? Perfecto. Gracias. Gracias a todos, chicas. Chao, Daisy, cuídate. Chao, Ángela. Chao, Marilyn, Melanie, Gladys. Nos vemos, Sandra también. Nos vemos a la siguiente, ¿ya? Chao, cuídense. Profesor, cuídese. Jessica, dime. Chao, cuídense. Hasta la siguiente clase, cuídese. Ya. Hasta la Muy bien, siguiente cuídense. clase. Hasta la siguiente clase. Chao, nos vemos. Cuídense.